Bueno, a continuación entonces recibimos a la maestra psicóloga, magíster en Psicología y Educación, profesora adjunta Verónica Cambón, coordinadora del programa Primera Infancia, Educación Inicial del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano y coordinadora académica de la maestría en Psicología y Educación de nuestra facultad. Bueno, buenas noches a todos. Quería presentarles la tesis, algunos aspectos de la tesis del programa Maestro Comunitario, un camino hacia la construcción de escuelas comunitarias. Me voy a referir básicamente a la potencialidad instituyente del programa Maestros Comunitarios. Como organizador de la presentación, en primer lugar voy a situar el problema de investigación, los objetivos, el diseño metodológico y algunas líneas de análisis, los alcances del programa Maestro Comunitario en la construcción de una escuela comunitaria y la potencialidad instituyente del programa. El título está formulado en forma de pregunta, sin embargo, encubre el supuesto desde el cual se partía, que el programa Maestro Comunitario puede generar movimientos tanto en las representaciones como en las prácticas de los maestros que lleven a cambios en la forma de concebir a la escuela. Esto pasa por pensar al programa Maestros Comunitarios como un modo de hacer escuela que trascienda, por un lado, al maestro comunitario y por otro, al programa en la instalación de un modo diferente de hacer escuela. Enmarcando el problema de investigación, la repetición, el rezago, el ausentismo aparecían cuestionando a la escuela. Y esto podía ser interpretado de diversas maneras, como un problema individual del niño que no aprende, y desde ahí la estrategia podría ser la psicologización, como una problemática social a partir de una ecuación entre desigualdad social, desigualdad educativa, que llevaría al fracaso escolar, y desde ahí al planteo de políticas compensatorias, o como una problemática institucional de resorte de la escuela y de las políticas educativas, en donde Perille nos plantea que la escuela debe pensarse a sí misma para ver por qué las trayectorias escolares de los niños se ven interrumpidas. Y desde este lugar es que nosotros nos situamos. El programa, desde sus documentos, se plantea a sí mismo como una alternativa en la medida en que busca construir un nuevo modelo de escuela en contextos de pobreza, diversificando la propuesta educativa e incorporando mayor tiempo pedagógico, trabajando también con las familias y la comunidad. Y nosotros nos preguntábamos por qué limitar esta forma de conceptualizar a las escuelas y a las prácticas de los maestros presentes del programa Maestro Comunitario a escuelas en contextos de vulnerabilidad social, y por qué no pensarlo para las escuelas en sí, y es de ahí que surge la posibilidad de pensar en escuelas comunitarias. Nos planteamos entonces como problema comprender la naturaleza de estos movimientos instituyentes para la conformación de una escuela comunitaria, identificando un nivel de afectaciones mutuas del maestro comunitario en la escuela y de la escuela en los maestros comunitarios, con la posibilidad de que las prácticas de los maestros comunitarios pudieran generar efectos a nivel escuela en la construcción de esta escuela comunitaria, respondiendo a las preguntas de si es el programa Maestros Comunitarios un camino hacia la construcción de escuelas comunitarias y si se están generando movimientos instituyentes hacia ese modelo. El objetivo general tenía que ver con comprender en qué medida la implementación del programa contribuye en esta generación de movimientos instituyentes que conlleven a la construcción de una escuela comunitaria, y como objetivos específicos identificar las representaciones de la escuela desde la singularidad de los maestros comunitarios a partir de la implementación del PMC, identificar las prácticas que los maestros comunitarios estaban realizando que contribuían a la construcción de una escuela comunitaria, identificar la incidencia del programa Maestro Comunitario en la escuela y de la escuela en los maestros comunitarios,
y analizar la incidencia de estas representaciones y prácticas en la construcción de una escuela comunitaria. Para eso nos valemos de dos conceptos claves, el de las representaciones sociales y el de las prácticas, tomando las representaciones sociales como formas de comprender la realidad construida socialmente y que desde allí orientan las acciones. En tal sentido pensábamos que las representaciones de los maestros son productoras de sentidos y generan efectos que se traducen en sus acciones, en sus prácticas y en las modalidades de funcionamiento institucional. Desde ese lugar, los maestros comunitarios, en su quehacer cotidiano, van construyendo nuevos modos de comprender a la realidad, siendo esta una construcción de sentido colectiva en este nuevo modo de ejercer la docencia. Para pensar las prácticas, tomamos a Bourdieu, tomamos el concepto de hábitus como principio generador y organizador de las prácticas y de las representaciones, a partir de la cual el sujeto da sentido y responde en las situaciones cotidianas. Y este hábitus no es inmutable, puede cambiar, y desde ahí pensamos que los maestros podrían estar haciendo, los maestros comunitarios, una reescritura a la vez que van modificando en su hacer las representaciones de la escuela y sus propias prácticas. En cuanto al diseño metodológico, el universo estuvo conformado por escuelas que presentan el programa Maestro Comunitario y la muestra por maestros comunitarios de Montevideo. La metodología del estudio fue cualitativa, instrumentándose a partir de grupos de discusión y entrevistas en profundidad. Se realizaron 4 grupos de discusión en Montevideo. Montevideo está dividida las inspecciones en Montevideo Este, Oeste y Centro. Se hizo un grupo por cada una de las inspecciones y un cuarto grupo integrado, de modo de poder acercarnos a las representaciones sociales, y esas representaciones se vincularon con las concepciones de los docentes entrevistados. Se tomaron de esos grupos de discusión 6 escuelas, y en esas escuelas se realizaron entrevistas a los maestros comunitarios, a la dirección y a los maestros, entrevistas colectivas a maestros de primero, segundo y tercer nivel, con lo cual se hicieron un total de 18 entrevistas. Las entrevistas a maestros comunitarios tenían por objetivo profundizar en las prácticas y representaciones de los maestros comunitarios, y las entrevistas a los directores y a los maestros de clase, el visualizar cómo resonaban estas prácticas de los maestros comunitarios en los restantes integrantes de la escuela. Desde el diseño metodológico se creó el constructo escuela comunitaria para desde ahí realizar el análisis. Este constructo se fue creando a partir del referencial teórico y se fue enriqueciendo a punto de partida de los grupos de discusión y las entrevistas realizadas, y como grandes dimensiones de análisis estaban la inclusión de la diversidad cultural, el diseño de dispositivos pedagógicos singulares, los niveles de apertura al medio, el posicionamiento institucional y las características institucionales. Yendo ya a los alcances del programa Maestro Comunitario en la construcción de estas escuelas comunitarias, cuando hicimos las entrevistas a los maestros comunitarios les preguntábamos, desde tu práctica como maestro comunitario, ¿sentís que se está construyendo una nueva escuela? Y el planteo que recibíamos era que el programa ha generado cierto nivel de transformaciones en la escuela. El programa Maestro Comunitario aparece como marcando un nuevo modo de hacer escuela en esta escuela que está interpelada a modificarse. Los maestros plantean, hay cierta escuela que creíamos y que ya no está, hay que repensarla. El PMC es como esa grieta. Aparece el reencontrarse con el deseo de ser maestro desde un perfil sociocomunitario. Planteaban, el PMC construye una escuela más de acuerdo a lo que yo pienso, trabajando en el barrio, en equipo, que piensa estrategias distintas. Se ve un avance en el modo en que la escuela se relaciona con la comunidad, plantean más cerca de la comunidad, repensar los mensajes que desde la escuela damos. Y cambios en los modos de vincularse de los niños.
sobre todo lo evidenciaban a través de las respuestas que les daban sus compañeros, los maestros de clase. Bueno, ahora habla, ahora se integra en relación a los niños que estaban participando desde el grupo de integración. El supuesto era que el desarrollo de las distintas líneas del programa maestro comunitario iba a generar cambios a nivel institucional. Y desde las acciones de los maestros comunitarios, lo que vemos es que los contenidos escolares son puestos a disposición de los niños teniendo en cuenta las modalidades de aprendizaje de los niños y sus intereses, con prácticas no homogeneizantes que permiten por parte de los niños una mayor apropiación de los contenidos escolares y de la escuela en sí, sintiéndola como un espacio reasegurador en la medida en que les devuelve la confianza en sus posibilidades, donde aparece en juego el deseo, esto de investirse en los lugares de enseñante y de aprendiente, con una mayor participación de la escuela en las redes, siendo los maestros comunitarios referentes. Desde estas experiencias, entonces, se mencionan cambios en las prácticas de los maestros comunitarios, en los aprendizajes y en la socialización de los niños, en las propuestas que se implementan con las familias, en los vínculos que se van generando con los niños y con las familias, y en algunas acciones de la escuela. El programa introduce un nuevo modo de ser maestro, incidiendo ello a nivel de las representaciones y de las prácticas docentes, estando esto muy ligado a las características personales del maestro y a la afinidad con el trabajo comunitario. Son prácticas que tienden a la inclusión de la diversidad cultural, con proyectos educativos situados, donde hay una tendencia a pensar en los niños y en la escuela desde la conjunción de miradas desde los distintos actores. Y esto se fue desarrollando con más o menos dificultades en la medida que algunas escuelas sí logran establecer posicionamientos fuertes como colectivo, desde donde allí sí desarrollar estas prácticas. Donde no hay consenso es en cómo estas prácticas de los maestros comunitarios han incidido en las prácticas de los maestros de aula. En algunas escuelas inciden con mayor medida y en otras no logra haber una apropiación a nivel institucional. Y esto se adjudica muchas veces a la falta de comunicación entre maestros y maestros comunitarios, fundamentalmente asociándolos al tema tiempo, lo que ha obstaculizado la transferencia de conocimientos y de prácticas. En cuanto a la potencialidad instituyente del programa maestro comunitario, el supuesto era que el programa podía consolidarse como un movimiento instituyente para la construcción de estas escuelas comunitarias, y los alcances difirieron en las distintas escuelas. En algunas fue más restringido, pero no por ello menos importante, porque para la institución siempre significó algún nivel de movilización de lo instituido. Los alcances los encontramos muy unidos a las modalidades de funcionamiento institucional. La resonancia en las escuelas de las prácticas de los maestros comunitarios tuvieron que ver con cómo el programa y cómo las acciones de los maestros comunitarios fueron valoradas en esa institución, tanto por los restantes compañeros del colectivo docente como por la dirección, así como por las modalidades de comunicación que se establecían al interior de la escuela. Y eso tenía incidencia en que algunas prácticas trascendieran el plano de acciones desarrolladas por maestros comunitarios para tornarse en prácticas institucionales. Las representaciones y prácticas de los maestros comunitarios son producto de posicionamientos pedagógicos y a su vez dan lugar a posicionamientos pedagógicos, y desde ese lugar se constituyen en hábitos que encierran la lógica desde la cual se responde. Implican la forma en que se concibe la enseñanza, las propuestas que se implementan, prácticas que, por lo que fueron expresando los maestros comunitarios, se caracterizan por ser flexibles, diversas y contextualizadas. Este hábitus se expresa entonces en los modos de concebir y de vincularse con los niños y las familias, siendo caracterizado fundamentalmente por una posición respetuosa del otro, visualizándolo como sujeto de posibilidad, desde prácticas educativas garantistas de los derechos del niño,
donde los niños, las familias, los actores comunitarios y los docentes son simultáneamente aprendientes y enseñantes. Es el hábitus en su potencial de organizar las representaciones y las prácticas la que llevan a estos maestros comunitarios a realizar una opción por trabajar desde el PMC, pero a su vez desde estas prácticas que van haciendo como maestros comunitarios van modificando también su forma de ser maestros. Entonces, en una escuela con horizonte comunitario, las representaciones y las prácticas de los maestros comunitarios podrían empezar a conformar este hábitus, dejando de ser fuerzas instituyentes ancladas en la figura del maestro comunitario para pasar a tornarse en un hábitus escolar comunitario, un neologismo utilizando a Bourdieu, como una forma de comprender y de vincularse con los niños en el diseño de propuestas alternativas que potencien las trayectorias educativas de los niños, participando en las redes sociales, con la posibilidad de ser y hacer escuela en y con la comunidad. Y entonces planteamos que una escuela se defina como escuela comunitaria pasa por cómo los docentes se sitúen como enseñantes. Y para finalizar, una frase de un maestro uruguayo, Matonte: abramos las puertas de la escuela para adentro y para afuera y metámonos profunda y comprometidamente todos en una labor generosa y humanizadora. Gracias.